día vamos a seguir con lo que veníamos viendo desde el domingo pasado y estamos estudiando acerca de los mandamientos. Es interesante lo que estamos viendo y esta es la tercera vez que estamos hablando solamente de los mandamientos en el matrimonio. Solamente lo que Dios demanda de la esposa y lo que Dios demanda del esposo. Y bueno, ni siquiera estamos viendo un estudio especializado. Dios mediante, quizás más adelante vamos a tener para el próximo mes, vamos a tener una conferencia de matrimonio, si el Señor lo permite, donde podemos tratar temas más especializados. Pero solamente estamos viendo los mandamientos básicos o fundamentales del matrimonio. Podemos ver un poquito más, lo haremos, pero habíamos visto primeramente el mandamiento fundamental para el esposo. ¿Cuál es? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vamos a comenzar a ver el mandamiento básico y fundamental para la mujer. ¿Cuál es el mandamiento fundamental para la mujer dentro del matrimonio? ¿Cuál es? Estar sujetas a vuestros maridos. Quisiera hacer una nota de equilibrio antes de seguir la segunda parte. En cuanto a los mandamientos, es bien importante el tema de los mandamientos, porque Dios diseñó el matrimonio como un pacto de compañía. ¿Ya? Básicamente eso es un pacto de compañía. No es una sociedad, sino que es un pacto de compañía hasta que por toda la vida. ¿Ya? Y en este pacto, tanto el hombre como la mujer tienen que cumplir algo y que es independiente el uno del otro. Es decir, los mandamientos de Dios son personales, no son a las dos personas, sino que son a cada uno. ¿Ya? Dios demanda en una relación personal con el varón en el matrimonio que él se comprometa delante de Dios, y eso lo hace al casarse, ¿ya? Como un pacto o un juramento delante de Dios, se compromete a amar a su esposa hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y la mujer se compromete delante de Dios como un pacto, como un juramento. Yo rara vez he escuchado un matrimonio delante de Dios donde no se lea, ya sea Efesios capítulo 5 o Primera de Pedro, donde están los mandamientos fundamentales. Y el matrimonio, ¿ya?, es algo para una persona madura. Es algo para una persona que pueda jurar delante de Dios, ¿ya?, y delante de todos los testigos, que él ha tomado una decisión de amar a su mujer hasta, como Cristo en la iglesia, hasta el final, y ella una decisión hasta que la muerte los separe de cumplir también su parte en este pacto matrimonial. Ahora, cuando los problemas del matrimonio se reducen a una de las dos partes, podríamos decir que el 50% del matrimonio todavía funciona. Si uno de los dos cónyuges, independientemente no del otro cónyuge, sino que de su relación con Dios, está cumpliendo su parte, entonces, bueno, falta arreglar la otra mitad nada más. ¿Ya? Es lo que solucionaría inmediatamente. Si uno de los dos cónyuges, independientemente que el otro obedezca o que no obedezca, se propone llevar hasta el final ese pacto delante de Dios, entonces va a facilitarle a Dios que Él trabaje para cumplir ese propósito con la otra parte. Ya que el Señor tiene un propósito con el matrimonio y hacerlos uno.
Por eso que dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es algo imposible, es algo que no se puede realizar dos personas de diferentes culturas muchas veces, diferentes países a veces, diferentes sueños. Uno es hombre, el otro es mujer, son diferentes también en muchos aspectos, ven la vida de otro punto de vista. Sin embargo, Dios dice que Él los hará una sola carne. Eso lo dice Dios. Entonces uno dirá, pero esto es imposible. Pero por supuesto que es imposible. No se puede hacer. Entonces el Señor dice, bueno, entonces, ¿están de acuerdo ustedes que sin mí no lo pueden hacer? ¿Cuándo un matrimonio cristiano se va destruyendo? Cuando uno de los dos o los dos se van separando o alejando de Dios. Cuando comencé les hablé del famoso triángulo que siempre hacen los consejeros, un triángulo, arriba está Dios, por allá está el hombre, por allá está la mujer, y a medida que el hombre y la mujer se van acercando a Dios, ellos también se van juntando, se van uniendo. Entonces el matrimonio, en sus raíces fundamentales, es una unión espiritual, es una unión que Dios hizo. Y si nosotros estamos bien con Dios, y estamos espiritualmente bien, el matrimonio se mantiene. Pero si hay problemas espirituales, eso se deriva en problemas en la pareja, etcétera, etcétera, que nunca se solucionan, a menos que uno o los cónyuges vuelvan al Señor. Entonces en ese momento Dios comienza a trabajar, ¿ya? Les invito al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y el verso 15, dice así la palabra del Señor. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el Señor nos pide a nosotros como creyentes, y aplicándolo al matrimonio acá, cada uno en su papel que tiene que ver a Dios, el mantener en la posición del matrimonio que Dios quiere que uno tenga, forzarse de lograrla, como decíamos en el caso del esposo, esa es una meta a la cual debemos llegar. Al menos tenemos una meta, aunque no la alcancemos, ¿ya? Aunque no es que lo haya alcanzado ya, pero que al menos sepamos cuán deficiente estamos, porque hay una meta, ¿ya? Ahora, esa meta se logra fundamentalmente obedeciendo a Dios. Y la obediencia a Dios es un acto de amor, no es un acto de conocimiento, es un acto de amor, es un acto práctico. Entonces el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjense en qué basó Dios. ¿En qué basó Dios la nueva, por decirlo así, la nueva era cristiana? Donde se iba a basar que todos los cristianos íbamos a tener el Espíritu Santo. Bueno, el Señor le puso una condición para esto. ¿Y cuál fue la condición que puso? La obediencia. ¿Ya? Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y si ustedes lo guardan, y yo le rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, los padres de la iglesia, los apóstoles, obedecieron el mandamiento. Y en base a la obediencia de ellos, nosotros hoy día tenemos la promesa del Espíritu Santo que esté en nosotros hasta que nosotros, durante todo el tiempo, no como en el Antiguo Testamento, que algunos hombres de Dios venían al Espíritu Santo y se iban. ¿Ya? Entonces, el fundamento que Dios puso fue ese, la obediencia de los apóstoles.
Ellos obedecieron a Dios. Y en base a esa obediencia que Él les dijo, entonces Dios les dio otro consolador. Es más o menos lo que pasa con el padre de la fe, con Abraham. Le dijo Dios a Abraham, mira, sacrifícame a tu hijo. Entonces, bueno, Abraham viene y sacrificó a su hijo. Y ya lo tenía listo para matarlo. Cuando Dios lo detiene, dice, no lo hagas. Y le dice, por cuanto me obedeciste, por cuanto tú me obedeciste, y no me rehusaste a tu propio hijo. Entonces, por esa causa, dice, serán benditas en ti todas en tu simiente, todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Ya? Dios es una bendición que tenía preparada. Ahora, nosotros no vamos a decir, Dios lo hizo porque Abraham obedeció. Quizás no lo hizo por eso, quizás lo hubiera hecho igual. Pero sí es muy claro que Dios le dijo a Abraham, por cuando tú obedeciste, por esa obediencia tuya. O sea, yo baso mi bendición a toda la tierra por la obediencia que tú hiciste a mí. ¿Ya? Entonces lo mismo está diciendo, les dijo a sus discípulos, yo voy a traer el Espíritu Santo, es algo grande. Bueno, entonces ustedes me van a amar, van a guardar un mandamiento, entonces yo les voy a dar otro consolador. Esto para ver el valor de la obediencia. ¿Ya? El versículo 21, el Señor insiste en el mismo tema. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, este es el que me ama. Y al que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese, lo importante. En primer lugar, le dice a los apóstoles que obedezcan para que venga el Espíritu Santo. Y en base a su obediencia, Dios envía al Espíritu Santo. Como diciendo, yo te lleno de bendiciones, pero yo quiero obediencia. De hecho, un sinónimo de fe es obediencia a Dios. No existe fe sin obediencia. Entonces ahora el Señor dice, bueno, dice en segundo lugar, le dice, mire, yo guardo mi mandamiento. En otras palabras, tenga mucha fe en mí. En otras palabras, obedezcan lo que yo les digo. Y si ustedes obedecen, mi Padre los amará. ¿En qué se basa el amor del Padre? Bueno, según lo que está diciendo aquí específicamente el versículo, ¿ya? Literalmente está diciendo, bueno, si ustedes guardan mis mandamientos, entonces mi Padre los amará. Dice así, parece hasta un poquito extraño, ¿eh? No es lo que se enseña normalmente, ¿eh? Pero aquí lo condiciona, lo leo nuevamente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, o sea, el que guarda sus mandamientos, será amado por mi Padre. Es condicional. El amor del Padre que es condicional. Aquellos que tienen fe, porque fe es sinónimo de obediencia. Y dice, y hay otra promesa, dice, y yo y yo le amaré. O sea, yo les voy a responder ese amor que ustedes me dan. Cada vez que ustedes me obedecen, yo les amaré. Como diciendo, yo les amaré más. Y les amaré. Y dice, me manifestaré a él. Entonces aquí tenemos dos tipos de cristianos. El cristiano en el que Dios se manifiesta. Y habemos cristianos que a veces Dios no se manifiesta mucho. Hay partes de nuestra vida que no andamos en una relación buena con el Señor y Dios no se manifiesta a través de nosotros. ¿Ya? Ahora, ¿a través de quiénes se manifiesta el Señor? ¿Se manifiesta a través de los hermanos que desobedecen a la palabra del Señor? No. Entonces yo le voy a decir, muéstrame un hermano que obedece y yo te voy a mostrar un hermano donde Dios se manifiesta. Muéstrame una iglesia que obedece al Señor y yo te voy a mostrar una iglesia donde se manifiesta la persona del Señor Jesucristo. Si nosotros decimos, oye, en esta iglesia como que no se está manifestando mucho el Señor, entonces tengo que tener un temor de mí mismo, entonces tengo que preguntarme, ¿estoy yo obedeciendo a Dios?
tengo una vida que esté faltando, Señor, ¿habrá pecado en mi vida? ¿Habrá desinterés? Porque nuevamente, así como Dios envió el Espíritu Santo por la obediencia de los apóstoles obedecieron y descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, inaugurado para toda la iglesia. Cuando obedeció a Abraham, Dios le dijo, por cuanto obedeciste mi palabra, en ti serán benditas, en tu simiente, que es el Señor Jesucristo, serán benditas a todas las naciones de la tierra. Por cuanto tú me obedeciste, si no me rehusaste a tu Hijo. Entonces Dios prometió la redención al mundo en base a la obediencia de Abraham. Tremendo. Y después prometió la venida del Espíritu Santo en base a la obediencia de sus discípulos, que se iban a quedar en Jerusalén y que iban a orar, y entonces descendió el Espíritu Santo, tal como Dios le dijo, y vino el Espíritu Santo. Y ahora dice, el día de hoy, le dice a sus discípulos, bueno, si ustedes guardan mis mandamientos por segunda vez, mi Padre les amará. Y después, en segundo lugar, dice, y yo me manifestaré. Lo vamos a leer de nuevo porque yo quiero que se quede bien con eso claro en la mente. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es una condición, ¿se fijan? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y qué más dice? ¿Cuál es la condición? Dice, y además de eso, los voy a premiar tanto, porque a mí me agrada tanto que ustedes me obedezcan. Dice, y yo les amaré, también dice el Señor. Y yo les amaré y me manifestaré a Él. Entonces podemos leerlo, como nos enseñaba el Señor, en sentido negativo. Si ustedes no me aman y no guardan mi mandamiento, el amor del Padre no va a ser igual. Yo no digo que Dios nos deje de amar, no digo eso. ¿Ya? Pero de acuerdo a lo que está diciendo aquí, hay una bendición especial en ese amor. ¿Ya? Y entonces dice, además de eso, le voy a dar un premio extra. ¿Saben ustedes, hermanos, lo que significa que el Señor se manifieste? Por ejemplo, si aquí en la iglesia nosotros obedeceríamos al Señor y trajéramos gente acá, y esa gente estuviera aquí en nosotros y nosotros estamos obedeciendo al Señor, el Señor se puede manifestar que esa persona se convierta a Cristo. Y hay una salvación. El Señor se puede manifestar en el carácter de la iglesia, de los cristianos. El Señor se puede manifestar mostrándose al mundo o mostrándose a la iglesia o a los hermanos a través de su cuerpo. Pero ¿cuándo Él hace eso? Cuando nosotros le obedecemos o no. Cuando nosotros le obedecemos. ¿Ya? Bueno, cuando el Señor Jesucristo dice una cosa una vez es importante. Cuando la dice 2 veces, hay que poner mucha atención a lo que está diciendo. ¿Ya? ¿Y qué le parece si el Señor lo dijera 3 veces? Vamos al versículo 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No sé si alguna vez ustedes le han hecho esa pregunta al Señor. Señor, ¿tú te manifestarás a través de nosotros, a través de mí? Porque todo hermano que enseña tiene el deseo que el Señor se manifieste a través de él, que la gente entienda que es el Señor que está tocando. Tenemos ese deseo bien profundo, ¿verdad? Y bueno, entonces uno dice, Señor, ¿cómo tú te manifestarás a nosotros? Ahora dice, y no al mundo. Quizás este hermano tenía un espíritu, no sé, evangelista, no sé. Quería que el Señor se manifestara al mundo. Entonces el Señor le explica y le dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Se fijan ustedes, hermano, que la morada de Jesucristo en el cristiano está supeditado a la obediencia? No me apedrean, no se rajan las vestiduras,